Jesús, Dios les bendiga, amadas hermanas, en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar en su casa. Y así, amados hermanos, vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a iniciar el estudio que tenemos. Seguimos con nuestro libro del Apocalipsis. Amén. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a leer Apocalipsis capítulo 8. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 8, 1 dice la palabra del Señor así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Oramos al Señor. Padre eterno, en esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia, vamos a meditar tu palabra, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra de verdad en esta mañana. Sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Padre eterno. Te pedimos que alejes todo aquello que perturba, todo espíritu contrario, todo aquello que se levanta en contra de tu voluntad. Sea reprendido de este lugar en el nombre de Jesús, todo aquello que no permite que podamos meditar tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Tomen sus asientos, amados hermanos. Y en este estudio lo comenzamos ya hace 2 domingos que dimos la clase. Y nos quedamos, analizamos el versículo 1. Vamos a analizar hoy el versículo 2. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Quiero que vayamos a leer el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 36 en adelante. Mateo 13, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor aquí en los versículos 36. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bien, dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí nada más. Aquí miramos, amados hermanos, un panorama profético de los últimos tiempos. Aquí estamos viendo cómo Jesús explica sobre lo que es una parábola que él había dado, pero aquí hay un punto bien interesante de lo que estamos hablando ahorita. Nosotros estamos viendo que en el Apocalipsis 8, donde nos encontramos, están listos 7 ángeles con 7 trompetas, están listos para tocar. Cuando estas trompetas empiezan a sonar, cada trompeta
trae consigo unas consecuencias, tienen unas acciones. Entonces, eso lo vamos a ir estudiando en los siguientes estudios. Se van a ver, cada ángel trae su trompeta y está listo para tocar. Y en esto que Jesús empieza a hablar con las personas, con sus discípulos, y empiezan a decirle, ellos les hacen esta pregunta, tienen duda de esta parábola, pero en esa parábola Jesús les explica lo que nos habla en el versículo 38, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. En el 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Cuando todo acabe, cuando todo termine, cuando ya este mundo llega a su fin, dice que van a venir a cegar, ¿quiénes? Los ángeles. Entran en acción los ángeles. Entonces es lo que nos quedamos viendo aquí con respecto a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles tienen un gran ministerio, hermanos. Los ángeles, desde el principio de la creación, el Señor hablaba a través de los ángeles. Antes de que la iglesia fuese formada, antes que el Espíritu Santo llegara, el Señor se comunicaba con la humanidad a través de los ángeles. Los ángeles traían el mensaje. Los ángeles eran los que venían y se comunicaban con los profetas, daban el comunicado que Dios quería darles a ellos. Entonces, en el tiempo de la iglesia, el que hacía revelación era el Espíritu Santo, porque se encuentra en ese tiempo con nosotros el Espíritu Santo. El que nos revela a nosotros la verdad de la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en ese tiempo que te advierte muchas veces en muchas cosas. El Espíritu Santo te redarguye. Hay momentos que tienes que salir y el Espíritu Santo te hace sentir, no es bueno que salgas. El Espíritu Santo te hace sentir, no es bueno que hagas esto, no es bueno lo otro. Como que ahí hay un manejo muy espiritual, muy dentro de ti. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te hace sentir. El Espíritu Santo te hace sentir, hoy voy a ir a visitar al hermano tal, lo voy a ir a visitar. Y usted no sabe por qué, y a veces el hermano le dice, hermano, yo estaba esperando que alguien me visitara, o hermano, yo estaba esperando que alguien me enviara un mensajito. Usted no sabe lo que yo estoy pasando, pero así trabaja el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo trabaja así. A veces hasta cuando un niñito se acerca a ti y te dice, hermano, Dios te bendiga, te da un abrazo, solo Dios sabe que usted necesitaba un abrazo. El Espíritu Santo así trabaja con la iglesia en estos tiempos. Pero en el principio de la creación, en el principio de la humanidad, el Espíritu Santo no se encontraba presente en totalidad. Sí se hacía presencia, pero no habitaba completamente. Creo que eso ya lo hemos entendido y comprendido en estudios pasados. El que traía los mensajes al pueblo de Dios eran los ángeles. Los ángeles tenían un gran trabajo en este tiempo. Fíjese, para empezar, en Génesis 3:24, vamos a leer Génesis 3:24. Vamos a ver la presencia, la actividad y el trabajo que tenían los ángeles en el principio de la creación. Génesis capítulo 3, versículo 24. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, aquí ocupó a los ángeles para que ellos guardaran el árbol de vida que se había puesto en el principio de la creación, en el jardín de Edén. El Señor ocupó a esos ángeles para cuidar el árbol. Tenían un trabajo importante que hacer y utilizó a los ángeles. En el capítulo 19 de Génesis, vamos a leer el trabajo que ponía el Señor a los ángeles. Ellos ejecutaban un servicio para la obra del Señor. Génesis 19, en el versículo 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjense, aquí Dios envía al rescate. Aquí el trabajo de los ángeles era rescatar a Lot
y a su familia, porque si recuerdan, Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Entonces el Señor envía a estos ángeles en rescate, en ayuda para su siervo, para su hijo. A esto era el trabajo que tienen los ángeles. Aquí en el versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Los ángeles alertaban, los ángeles ayudaban a los hijos de Dios, ellos los protegían de alguna forma y les estaban dando las alertas, los ayudó a salir de ese lugar. El trabajo de los ángeles que Dios les asigna aquí es cuidar a sus hijos. Amén. La promesa que nosotros tenemos en este tiempo es que el que camina con nosotros todo el tiempo es el Espíritu Santo de Dios. Ya no tenemos, quizás el Señor les va a decir: le voy a mandar un angelito para que le ayude. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos está guiando, nos está guardando. Entonces, en este tiempo, Lot y su familia estaban en peligro, estaban necesitando una ayuda para salir de ahí, y Dios le envía a sus ángeles. Y los ángeles hacen ese trabajo. Estamos viendo el movimiento y el trabajo que ejercían los ángeles en el principio. Entonces, vemos también, por ejemplo, Éxodo 23:20. Estamos viendo algunos ejemplos del mover, del servicio de los ángeles de Dios. Éxodo 23:20. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí el ángel guiando al pueblo de Dios. Él era el guía. El pueblo de Dios buscaba una dirección caminada que tenían que llegar. El que los guiaba era el ángel de Dios. Amén. El ángel de Dios aquí guiando al pueblo de Dios, y también defendía al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba protegido por los ángeles del Señor. Vamos a ver lo que nos dice segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel 24:16. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era del Arauna Jebuseo. Fíjense, un ángel ejecutó el castigo en el pueblo de Dios. Fíjense lo que se desempeñaban los ángeles de Dios. Tenían papeles muy importantes en que ellos se desenvolvían. Entonces Dios le dio una orden a este ángel que tenía que acabar con un pueblo rebelde que tenía el Señor aquí. Pero el Señor se arrepiente y el Señor le pide al ángel: detén tu mano, no los destruyas más. Fíjense el poder que se le asigna a los ángeles para obrar en lo que Dios les asigna. Tienen el poder hasta para destruir, para matar al pueblo de Dios. Entonces, aquí este pueblo estaba tan rebelde que Dios ordena a un ángel que vaya y los acabe. Pero Dios tocó su corazón y dijo: detente, ya no les hagas daño, ya no más. Entonces el ángel dice que se detuvo y ya dejó de matar al pueblo de Dios. Vemos la manifestación del poder que tienen los ángeles cuando Dios les da una orden para ejecutarlas. Segundo libro de Reyes. Vamos a ver Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 19. Bendito sea el Señor. Segundo de Reyes 19. Vamos a leer su versículo 35. Aquí vemos un ángel tan tremendo. Segundo de Reyes 19:35. Fíjense, dice: y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000,
cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Fíjense qué bárbaro, un solo ángel matando a tantos asirios. Un poder inmenso en el papel que desempeñan los ángeles del Señor. Y aún como nos dice lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo que leímos acerca de cómo ellos tienen un papel muy importante en los últimos tiempos. Entonces aquí vemos que en el principio de la humanidad, los ángeles eran considerados para cualquier acción que el Señor quería tomar. Ellos eran considerados, ellos iban a solucionar un problema, eran para guiar al pueblo, eran para resguardarlo, para protegerlo, para traer un mensaje a los profetas. En fin, de muchas formas los ángeles se desempeñaban. En cuanto a los ángeles, hay muchos rangos. En los ángeles hay rangos de órdenes, hay querubines, hay serafines, arcángeles. Ellos están en tronos, tienen dominios, principados, tienen potestades. Los ángeles se desempeñan en muchas áreas, en muchas posiciones. Amén. Tenemos ángeles que traen mensaje al pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 10:10 un ejemplo de ello. Vamos a leer el libro del profeta Daniel 10:10. Bendito sea el Señor. En el libro del profeta Daniel tenemos un ejemplo de cómo el ángel viene y da un mensaje al profeta. Bendito sea el Señor. Daniel 10:10 dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 11 dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vean aquí entonces hasta el 14 nada más. Vemos que aquí vemos un ángel que le trae un mensaje. Él era enviado de parte de Dios, trae un mensaje al profeta Daniel. Pero vemos también a otro ángel defendiendo, un ángel peleando. Vemos el desempeño que tienen los ángeles. Entonces uno se queda peleando en lo que otro va a llevar el mensaje. También los ángeles, ellos tienen, hermanos, la forma de cómo poder defender, de cómo pelear contra los espíritus contrarios, porque aquí lo que representa el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia, representa los malos espíritus, les representa los espíritus contrarios. Entonces este ángel defendiendo al pueblo de Dios, este ángel estaba defendiendo por llegar, porque el enemigo siempre se va a oponer para que las buenas nuevas lleguen a nosotros. Siempre el enemigo se va a oponer. Entonces aquí vemos que los ángeles hacen este trabajo. Ellos aquí, uno lleva el mensaje y el otro se queda peleando porque este espíritu se estaba oponiendo para que el mensaje llegara al profeta Daniel. Hoy, hermanos, en estos días, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es el que nos guía por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos protege y nos cubre. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay ¿qué? Hay libertad. ¿Por qué luego hay gente que dice no tiene libertad para leer las Escrituras? No tienen libertad para encerrarse en su cuartito y orar un momento al Señor. No tienen libertad para adorar al Señor y alabar al Señor. No tienen libertad. ¿Por qué? Porque hay espíritus contrarios que se levantan, hermanos. Y alguien tiene que luchar contra esos espíritus. Quizás ya no van a venir esos ángeles como nos menciona la palabra del Señor. Dice que Miguel se levantó a pelear, el ángel Miguel. Él tomó su espada y empezó a pelear con los que se habían levantado en contra, oponiéndose para que el mensaje llegara al profeta Daniel. Hoy en día la palabra nos enseña a nosotros que nos dice la palabra del Señor. ¿Quién nos revela a nosotros la palabra del Señor? Vamos a leer Juan 16:13. Fíjense lo que nos habla ahora la palabra del Señor. Ahorita vimos cómo actuaban y cómo se desempeñaban los ángeles.
ahora vamos a ver en este tiempo de la iglesia, ¿quién hace ese trabajo si ya no se te aparece un ángel que diga, ay no, hoy a la mañana se levantó un ángel y me dio este mensaje? Ya no sucede eso. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos hace hacer saber las cosas a nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí podemos comprender que la palabra, Él dio revelación. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro empiezan a escribir sus cartas, la revelación vino a través del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que por eso también existen muchos libros apócrifos, muchos libros no reconocidos, no se canonizaron, pero aún en ese tiempo había mucha gente cristiana también, que también escribían, también recibían, mas sin embargo no fueron libros quizás reconocidos. ¿Por qué? Porque quizás no tuvieron tanta validez en algunos comentarios, porque muchos también tenían comentarios muy propios. Amén. Hay mucha gente nos critica, nos señalan que por qué nuestra Biblia no tiene los libros que les hace falta como lo tiene la Iglesia Católica. Si habla a veces lo mismo, tiene lo mismo, que tiene esto, que bueno, en fin. Y lo único que pues nosotros podemos decirle que los libros más reconocidos fueron de personas que estuvieron muy aliados, muy al pie con el Evangelio de Cristo, que se relacionaron muy de cerca con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, con el Evangelio que nosotros tenemos, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, son apóstoles que estuvieron muy de cerca con nuestro Señor Jesucristo, así que tuvieron la relación y la historia y todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ellos lo conocían de la mejor manera porque ellos fueron los más cercanos. Mas, sin embargo, hay más hombres, más cartas de evangelios no reconocidos, pero pudiéramos decir, son validez para historia, nos pueden contar ciertas cosas que quizás los apóstoles no nos contaban, pero nosotros podemos retomar solo lo más importante con más validez enfocado a lo que es el Evangelio. Entonces, aquí vemos nosotros, amados hermanos, que el Espíritu Santo inspiraba para escribir. Mucha gente en la época de Jesús, había muchos escritores también, había mucha gente poética en ese tiempo, escribían, ellos redactaban. Muchos algunos quizás se inspiraban en el Espíritu, algunos no, se inspiraban por ellos mismos porque era un don de ellos al escribir. Entonces el Espíritu Santo dice que aquí el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo, el que va a venir, es el que les va a revelar. De ahí viene la revelación de las cartas de Pablo y de Pedro. Ellos fueron inspirados por el Señor. Entonces, amados hermanos, vemos entonces que el Espíritu Santo en este tiempo es el que nos va a guiar. Dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarnos en estos tiempos en el camino de la verdad. El Espíritu Santo tiene el trabajo de protegernos de toda falsedad. El Espíritu Santo muchas veces nos hace, como yo les comentaba, el Espíritu Santo nos revela, nos habla y nos hace sentir. El Espíritu Santo se percibe a través del Espíritu, se percibe en la forma espiritual, en un ámbito espiritual. Así se percibe el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuando el Espíritu Santo te está revelando algo. El Espíritu Santo te revela, hermanos. El Espíritu Santo te habla, te hace sentir y tú dices, ¿qué es lo que viene a mi mente? ¿Qué es lo que viene a mi corazón? ¿Por qué esta palabra? ¿O por qué esta persona viene a mi mente? Quizás usted está orando y de repente a alguien se le viene a su mente. El Espíritu Santo te está poniendo a alguien para que tú ores por esa persona. Uno no sabe por qué a veces se le vienen esas personas a su mente. Y nosotros tenemos que saber que nosotros vivimos dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre, hermano, que el Espíritu Santo te ponga a alguien en tu mente, no es para que lo critiques, no es para que digas un chisme de esa persona, no. El Espíritu Santo te pone a esa persona en tu mentalidad para que tú ores por esa persona, porque no sabemos lo que esa persona está pasando, no sabemos. El Espíritu Santo a través de sueños te revela cosas.
El Espíritu Santo nos revela, hermanos. El Espíritu Santo nos hace llegar el mensaje así como los ángeles lo hacían en aquellos tiempos. En ese tiempo de la iglesia, el que está obrando de esta forma es el Espíritu Santo. Entonces, en Apocalipsis nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2, habla acerca de las cartas de las iglesias, por ejemplo. Las cartas de las iglesias, cuando en Apocalipsis hace referencia al pastor, ¿cómo los llama? ¿Cómo le llama? El ángel de la iglesia. Fíjense, y no es por nada que la carta dice el ángel de la iglesia, porque el mismo trabajo que hacían los ángeles en los primeros tiempos, lo hacen los siervos que pone el Señor en frente de su pueblo. Entonces le habla al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él trae las buenas nuevas, Él trae el mensaje para nuestras vidas. Y fíjense cómo Apocalipsis compara el servicio de un pastor o de un siervo que está enfrente dirigiendo al pueblo. Lo identifica como un ángel, porque el ángel tiene un trabajo especial muy de cerca con Dios. El ángel solo recibe órdenes de Dios. El ángel nunca va a decir, hoy sentí hacer esto y lo voy a hacer, como nosotros. Hoy se me antojó esto, hoy quiero hacer, yo pienso esto. No es nuestro sentir, no es nuestro pensamiento, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ángel obedece las órdenes que Dios le da. Entonces, hoy en este día, amados hermanos, nosotros somos guiados. Nosotros siempre, te tienen que analizar siempre. Si andamos en el Espíritu, debe usted estar siempre seguro que el que lo va a guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo le ponga en hacer es que viene de Dios. Es que viene de Dios. Cuando el Señor te pone algo, un sentir en tu corazón, es porque viene de Dios. Amén. Eso tenemos que saber reconocer. Entonces, aquí, amados hermanos, vemos entonces, en el tiempo de la iglesia, que es ahora que estamos nosotros, en Apocalipsis, entonces vamos a regresar a Apocalipsis donde nos encontrábamos. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Entra en acción otra vez los ángeles. Aquí quiero que veamos un cambio de lo que está aconteciendo. En el versículo 2 del capítulo 8 de Apocalipsis que le estamos leyendo, dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Hasta aquí nada más vamos a quedarnos. Aquí empieza, hermanos, en acción los ángeles. Aquí empieza en acción los ángeles otra vez. ¿Por qué vemos nosotros un cambio? Aquí, a partir de aquí, amados hermanos, usted ya no va a encontrar en ninguna parte que hable de la iglesia de Cristo. A partir de aquí vamos a estar viendo todos los juicios del Señor, pero usted no va a encontrar en ninguna parte de qué pasó con las 7 iglesias, de las cartas que hablaban en Apocalipsis. ¿Qué pasaron con esas iglesias? Ya no vamos a encontrar a la iglesia. Ya no se va a ver la iglesia aquí. Aquí, amados hermanos, entonces estamos entrando en un proceso diferente. Aquí ya los ángeles van a volver a retomar, como lo dijo Jesucristo en Mateo 13, que en los últimos siglos los que van a empezar los que van a estar a recoger, a cegar en los juicios, en los tiempos finales, son los ángeles. Leímos en Mateo 13, si usted no llegó a tiempo y no lo encontró, Mateo 13, 36 en adelante. Habla de cómo los ángeles están destinados para los juicios finales. Entonces aquí vemos nosotros a estos ángeles que empiezan a tomar control. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que ya entran ellos y la iglesia no está? Vamos a ver. Usted recuerda lo que leímos. Vamos a leer lo que nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, porque ya van a empezar las ejecuciones. 2 Tesalonicenses 2, su versículo 6 al 8. 2 Tesalonicenses 2, 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que se detiene. ¿Sí? Estamos ahí, 2, 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí vemos nosotros que está hablando de alguien que aún está aquí en la tierra y que no puede el enemigo entrar en acción hasta que se quite. Amén. Aquí estamos hablando, como habla acerca de cuando, como dice el versículo, a ver, vamos a ver el versículo 6, regresemos al 6. Ok, y ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí muchos estudiadores dicen que está haciendo referencia al Espíritu Santo, porque vemos en el artículo que dice él, hace referencia a una persona y no a la iglesia. Más sin embargo, cuando el Espíritu Santo se vaya, la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia también se tiene que ir. Entonces, hermano, en ese tiempo que el Espíritu se va la iglesia y empieza el inicuo a tomar terreno. Así está la palabra del Señor, nos lo describe. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo en Apocalipsis 8:2 dice que ya se están alistando los 7 ángeles para sonar las trompetas. Empiezan los juicios en ese momento. Entonces se cree que ya en ese momento ya la iglesia ya no debería de estar, porque ya empiezan los juicios de esta tierra. Aún no se manifiesta completamente, porque todavía falta en más adelante cuando se empieza a levantar la bestia, se empiezan a levantar. Viene después tantas otras destrucciones que poco a poco lo vamos a ir viendo, pero a partir de aquí nosotros podemos notar que el que ya empieza a entrar en acción otra vez son los ángeles. Son los ángeles que empiezan a entrar en acción. Ahora, amados hermanos, hay un simbolismo muy grande. Vemos que esos ángeles, ¿qué traen los ángeles en sus manos? ¿Qué están a punto de tocar estos ángeles? Trompeta. Fíjense qué instrumento más simbólico. La trompeta. Dice que, la trompeta es un instrumento musical de viento. Él produce, tiene un sonido que se le puede dar melodías, se le pueden sacar melodías a una trompeta. Pero una trompeta te produce un sonido. ¿Qué simbolismo tiene? Que las trompetas, desde los tiempos de inicio de la creación, la humanidad, la trompeta ha sido fue una forma de comunicar al pueblo. La trompeta es un instrumento, hermanos, que lo utilizaban con muchas alertas. Tenían el uso para diferentes casos, diferentes sucesos, hasta el día de hoy. Aquí no sucede, pero por ejemplo en el área del continente europeo, que aún todavía tienen reyes, que todavía tienen reinas, ahí usan las trompetas. Ellos anuncian con trompeta cuando ya viene el rey o sale la reina, suenan las trompetas. Antes, para cualquier alerta usaban las trompetas. Ahorita en nuestro pueblo son las campanadas que hacen que alertar al pueblo, suenan las campanas, pero en el tiempo del pueblo de Dios eran las trompetas. Por ejemplo, vamos a ver qué uso le daban a las trompetas el pueblo de Dios. El sonido de la trompeta simboliza alguna advertencia, alguna cita que vamos a leer. Ocupaban para un llamado, para un anuncio, para juicio también, para salvación. Vamos a leer primero, vamos a analizar Números 10:1. Número 10:1. Si me ayudan ahí con la rapidez, si alguien lo encuentre rápido, lo puede leer. ¿Es todo lo que dice 10:1? Número 10:1. Ahí dice, 1:2, ¿ok? Hazte 2 trompetas de plata,
de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí vemos que el pueblo de Dios recibe una ordenanza de crear 2 trompetas, y no cualquier material, de plata, ¿sí? Estas trompetas los iban a ocupar para convocar, es para hacer reunir al pueblo. Entonces tenía que sonar la trompeta para reunir al pueblo. Siguiente cita, en Josué 6:20, vamos a analizar los usos que le dieron las trompetas al pueblo de Dios. Josué 6:20, en el uso que le dan en el libro de Josué, vemos, creo que todos sabemos cómo cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Ok, 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó en gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego hasta la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aquí cuando dice bocinas, está hablando del sonido de la trompeta, ¿sí? Entonces aquí dice que fue con el sonido de la trompeta que cayeron los muros de Jericó. Fíjense, el sonido de la trompeta es tan potente, hermanos, que lo que puede generalizar. Yo no sé si usted ha estado al pie de alguien que toque trompeta muy fuerte, pero se escucha muy bonito cuando se tocan trompetas en las alabanzas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, el que la puede tocar, el que no, ¿verdad? Pues entonces, el sonido que provoca la trompeta tiene un sonido que trae algo con ello, te va a provocar algo. Entonces, el simbolismo de aquí es que derribó los muros de Jericó. Las trompetas derribaron, el sonido de las trompetas derribaron los muros de Jericó. Otro ejemplo, en Primera de Reyes 1:34. Primero de Reyes 1:34 hablan cuando se hace el anuncio, por ejemplo, de un rey y tenían que anunciarlo, hacen sonar las trompetas. Primero de Reyes 1:34, si alguien lo tiene. Bien, aquí cuando subieron al rey, asumió su cargo, un ascenso como rey. Cuando hicieron toda la ceremonia del rey, anunciaron con trompeta y dice: y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y usaron la trompeta, el sonido de la trompeta. Bien, vamos, nos pasamos Jeremías 4:5. Jeremías 4:5. ¿Alguien lo tiene? Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Aquí vemos nosotros en este versículo que la trompeta estaba anunciando, estaba proclamando, dice, un llamado al pueblo al arrepentimiento. Dice: pregonad, juntaos y decid: reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas. Amén. Sofonías 1:14 y 16. Sofonías, profeta Sofonías. Dice que aquí el profeta Sofonías asocia la trompeta con el día del Señor. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublados y de entenebrecimientos, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Hasta ahí nada más. Fíjense, aquí el profeta Sofonías está hablando de los finales de los tiempos, y aquí señala día de trompeta, que en los últimos días el sonido de la trompeta nos va a alertar, nos va a anunciar. Creo que esto se asocia mucho con lo que nosotros conocemos. Vamos a leer 1 Corintios 15:52. 1 Corintios
15:52. Bendito sea el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora leamos 1 Tesalonicenses 4:16. Creo que todos sabemos de estas trompetas que se van a sonar. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos entonces, amados hermanos, que este instrumento llamado trompeta tiene una función, bastante simbólica en el aspecto espiritual. La trompeta simboliza algo muy tremendo. La trompeta, hermano, es un sonido que nosotros como pueblo hijo de Dios va a ser el último sonido que escucharemos aquí en la tierra. La trompeta. Así que el que no sabe cómo se escucha una trompeta, que vaya practicando, porque no lo agarren desapercibido, desprevenido, porque el último sonido que la iglesia va a escuchar es la trompeta aquí en la tierra. Escuchar la trompeta es simbolismo que ya la iglesia se da. Amén. Ahora, amados hermanos, dice la palabra del Señor, como nos habla Apocalipsis, que hay otro ángel. Aparte de que están listos los 7 ángeles con sus trompetas para tocar, hay otro ángel. Y ese ángel está con un incensario, así se llama, incensario. Ahí vamos a regresar a Apocalipsis 8. Ya vamos terminando, hermanos. Nos queda poco tiempo, pero ya. Vamos a tratar de terminar. El versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjense, no empieza la catástrofe y la destrucción con los 7 ángeles con las trompetas, porque apenas van a tocar la trompeta, sino comienza con cuando el otro ángel trae un incensario, que esto representa, ¿sí? Lo que ellos traen en ese incensario es como un humito que luego, se han visto a los curas que luego andan cargando algo ahí con un humito y regándolo. Ok, eso es simbolismo de lo que hacían antes en el tabernáculo de Dios. Los sacerdotes quemaban incienso, era una obligación. De hecho, nosotros lo podemos mirar en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nos enseña, con calma lo puede quizá usted estudiar completamente, pero quiero que leamos nada más lo que es Éxodo 30, para que veamos que este era un ritual que todos los sacerdotes lo tenían que hacer en el tabernáculo del Señor. Éxodo 30. Fíjense, esto es algo que se hacía y que en este tiempo esto era un simbolismo, no es que lo tengamos que hacer. Esto representaba algo. Bendito sea el Señor. 31 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. El incienso, hermanos, son aromas. Eran muchas, ¿cómo se puede decir? Especies aromáticas que ponían en ese incienso y ellos quemaban, y el humito que sacaba era un aroma agradable, no tenía que ser un olor desagradable. El incienso era quemado, pero con un olor que llenaba a la casa de un olor fragante, algo que era tan agradable respirarlo. En el versículo 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Fíjense, esto era todas las mañanas. El sacerdote, como un ritual, tenía que hacerlo, tenía que quemar el incienso. 8 dice: y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Este era un ritual. Aquí lo vemos nosotros, que los sacerdotes era una demanda de parte de Dios, lo tenían que hacer. Entonces estamos viendo en el Apocalipsis que un ángel lo está haciendo. Este ángel anda cargando el incensario, haga de cuenta algo que anda colgando así, y anda echando el humito, ¿sí? Así hacen los sacerdotes en la iglesia católica.
Solo recordemos que lo que se acontecía en el Antiguo Testamento era simbolismo. Ese humo de aroma representa las oraciones. Eso representa el humo. Entonces aquí en Apocalipsis nosotros podemos leer que nos dice que el ángel, fíjense lo que nos dice el versículo 2, bendito sea el Señor, versículo 3 del Apocalipsis 8. Vamos a regresar. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjense, ese humo que sube, dice que así subían las oraciones hacia Dios. Eso es lo que representa hoy en día para nosotros ese incienso encendido o ese aroma. El humo que salía de ese incienso era un humo agradable. Así debe ser la oración de nosotros delante de Dios. Debe ser una oración que agrade a Dios. Debe ser una oración. Aquí vamos, si nos metemos a describir lo que ¿qué es una oración agradable? Creo que muchos entenderíamos en este aspecto. ¿Cuáles serían las oraciones que desagradan a Dios? Para usted, ¿cuál sería una oración que no sería agradable, que no llevaría un olor fragante hacia la presencia de Dios? ¿Cuál sería una de esas oraciones? Cuando hay gente que se viene al altar y pide que destruyan a su prójimo. Cuando hay gente que viene al altar y dice: Señor, ya no aguanto esa persona que me está dañando en el trabajo, me está afectando. Llévatelo, Señor. O te lo mando. ¿No? Ese puede ser una oración desagradable al Señor, porque el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Vamos a leer dos últimos textos, amados hermanos, para entender lo que son el humo agradable que sube a la presencia de Dios. Vamos a ver lo que dijo el salmista David, Salmo 141:2. Salmo 141:2. Dice, fíjense cómo ora el salmista y dice: suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí el salmista nos aclara que esa oración de él quiere que suba como el incienso sube a la presencia de Dios. Otro, vamos a ver en 2 Corintios 2:15, haciendo referencia a las oraciones. 2 Corintios 2:15, ¿qué dice? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí, hermanos, habla acerca del aroma. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hablábamos del aroma del incienso. El incienso debe tener un aroma agradable. Usted y yo, ¿a quién reflejamos en el mundo? Tendríamos que reflejar a Cristo. Usted y yo tendríamos que reflejar a Cristo. Y aquí la palabra del Señor lo habla como si fuésemos un aroma. Nuestro aroma debería de ser agradable. Ese es el aroma de lo espiritual. Usted y yo, hermanos, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted ande, el que anda con usted es la gracia del Señor. Quizás hay gente que no le vamos a caer bien, pero siempre, hermanos, nosotros vamos a reflejar. Nunca debemos de dejar de dar un olor grato a todos. Amén. Nuestra actitud, nuestro carácter, todo esto refleja en el aspecto espiritual. Entonces, amados hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio. Lo más terrible es de que cuando dice la palabra del Señor que este ángel
subió el humo al cielo con el incienso de las oraciones de los santos, dice que él, en ese mismo incienso, él tomó brasas del altar. Dice que tomó brasas del altar y los arrojó a la tierra. Simbolismo que comienzan los juicios de Dios. Hasta aquí el estudio. La siguiente semana se continúa. Amén. Así, amados hermanos, espero que usted haya comprendido, entendido algo de este estudio que hemos visto el día de hoy, y que el Señor nos mantenga preparados, nos mantenga listos para su venida. Amén. Así, amados hermanos, Dios les bendiga. Tome un tiempecito, salude a su hermano, su hermana, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bendiciones a todos.